resolver un problema de gases en donde vemos que el problema relaciona volumen y temperatura a presión constante, ¿sí? Eso significa que es un problema que se resuelve por la ley de Charles. Vamos a leerlo. Una masa de hidrógeno gaseoso llena un globo que tiene 20 litros a 240 Kelvin. O sea que tenemos un globo, ¿sí? Y eso está relleno de hidrógeno. ¿Está? Entonces dice que esa masa de hidrógeno gaseoso se está ocupando un volumen de 20 litros y está a una temperatura de 240 Kelvin. Muy bien. Al calcular la temperatura del gas, o sea, lo que yo tengo que calcular es la temperatura 2, esa es entonces mi incógnita, cuando el volumen llegue a los 5 litros, o sea, el volumen 2 es 5 litros. Fíjense que el gas pasó de un volumen de 20 litros a un volumen de 5 litros, o sea, el gas se comprimió. ¿Tá? Me pide entonces cuál será esa temperatura cuando yo comprima el hidrógeno de tal manera que su volumen pase de 20 litros a 5 litros. Y además el problema plantea que es un proceso isobárico. Eso significa que la presión a lo largo de todo eso que yo estoy haciendo es constante. Por lo tanto, no le voy a dar bolilla. ¿Está? Muy bien. La expresión matemática de la ley de Charles dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a el volumen 2 sobre la temperatura 2. En este caso, ¿sí? Mi incógnita es esta que está acá. Esa es mi incógnita. Porque, verde. Esto yo lo tengo de dato, esto lo tengo de dato y esto lo tengo de dato. ¿Sí? Como habíamos dicho, la ley de Boyle, todo para que los problemas de gases se puedan resolver, de las 4 variables siempre tengo 3 y una es la incógnita. Bien, yo siempre les recomiendo que esa incógnita tiene que quedar solita de este lado o de este lado. Entonces, antes de reemplazar cada uno, B1, T1, B2, por los valores numéricos con su respectiva unidad, o sea, por las magnitudes, primero hagamos todo el despeje, todos los pasajes de términos correspondientes. Es mucho más fácil cuando tenemos limpia la fórmula. En este caso, debo reconocer que cuando la incógnita queda debajo, queda en el denominador, es un pasaje de término complicado, pero no es difícil. El truco más fácil es recordar una ley matemática que dice que el producto de los extremos son iguales. Entonces, ¿qué me dice? Que B1 por T2, ¿sí? Los cruzo, B1 por T2. Es exactamente igual al producto de T1 por B2. T1 por B2. ¿Cuál era acá la incógnita? T2. Entonces la dejo solita de ese lado. Por lo tanto, para dejarla solita de ese lado, a B1 la voy a pasar hacia el otro lado y como está multiplicando la voy a pasar dividiendo.
Entonces, T2 es igual a T1 por B2 sobre B1. Y ahí tengo mi fórmula matemática que me va a ayudar a resolver el problema bien limpito, sin problema. Ahora reemplazo. Entonces digo, T2 va a ser igual a T1. ¿Qué valor tiene T1? 240 Kelvin. Por B2. ¿Qué valor tiene B2? 5 litros. Sobre B1. ¿Qué valor tenía B1? 20 litros. 20 litros. Observemos que tengo litro arriba, litro abajo. O sea, simplifico, ¿sí? Y el valor me va a quedar 240. Fíjense que lo único que no simplifiqué fue Kelvin y está genial porque estoy buscando una temperatura. Entonces la temperatura 2 es igual a 60 Kelvin. Esa es la temperatura, que significa que cuando yo comprima el gas hidrógeno de 20 litros a 5 litros, si su temperatura inicial era 240, la temperatura final va a ser de 60